Continuamos con el estudio que venimos haciendo acerca de la cruz de Cristo, y ojalá que nunca olvides esto, que la cruz te dice que Dios te ama más que a sí mismo. Y es ese el ágape de Dios, entendido como el amor total, sin reservas, que hemos venido viendo en esa entrega, en esa muerte tremenda que el Señor nos hace libre, esa segunda muerte que no tiene retorno, que la vimos el miércoles pasado. Y cuando comprendes hasta qué punto te ama Dios, ¿puedes seguir siendo el mismo? Estamos hablando de dar, quizás en algunas experiencias que tenemos, momentos en la vida, quizás alguna escasa cantidad para las necesidades o necesidades de los otros, pero Dios vació el cielo en beneficio nuestro, lo vació. ¿Cómo podemos detenernos? Observa la primitiva iglesia cristiana. No retuvo nada, ni tierras, ni casas. Quizás tú te preguntes, y bueno, no vivimos en esas épocas, sí es verdad. Hoy en día, lamentablemente se malversan los fondos, y a tantas situaciones que lleva al ser humano a no confiar, pero es que si todos tuviéramos la mente a lo cual este estudio te va queriendo llevar, todos cambiaríamos y nos transformaríamos. Entonces, ya nosotros tendríamos que ser como la iglesia primitiva, que no retuvo nada, que era como Dios, que se vació hacia nosotros mediante su Hijo. Así lo haríamos como feligreses. Todo lo dio al cuerpo de Cristo, a la iglesia primitiva. Y eso es lo que sucederá en esta iglesia de los tiempos nuestros, que estamos viviendo en esta dispensación, cuando veamos a Cristo crucificado realmente de la forma como lo vieron los primitivos cristianos. Entonces no necesitaremos ningún otro plan de promoción, podríamos así decir, porque es lamentable ver tantos planes de promociones que se hacen hoy en día. Y a veces yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué tiene que suceder eso? ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? A veces muchos me dicen, usa la radio para auspiciar tu iglesia, y sinceramente, hermanos, a veces lo hago, a veces ni me acuerdo, sinceramente, no lo hago. Porque el que me promociona es Dios, y Él tiene un tiempo para levantar nuestras cabezas, como también para abatirlas. Entonces, lamentablemente, hay muchos programas en estos tiempos modernos de promociones que se hacen, y es lamentable que hayamos tenido que llegar a esos tiempos, pero hoy nada parece funcionar, excepto la promoción. Y es terrible que tengamos que continuar en esa línea de orientación, porque es una orientación egocéntrica, donde uno tiene que pensar por sí mismo porque nadie piensa por uno. Si yo no peleo, es como la ley de la selva, cada uno tiene que salvarse porque no hay quien te pueda salvar. Pero todo esto se hace para poder recaudar fondos, porque lamentablemente el egoísmo ha invadido los corazones de las personas, y las personas piensan en tener buenas vacaciones, en que sus hijos tengan buen estudio, en tener un buen trabajo, en tener buena ropa, tener buena comida, salir a los restaurantes, que no está malo, pero se vive pensando siempre en lo que me conviene a mí. Y nos olvidamos que somos un cuerpo, nos olvidamos que somos una iglesia, nos olvidamos que somos unos en Cristo, y que las cosas de este mundo son pasajeras, y que nuestra mente no es la mente del mundo, sino es la mente de Cristo, que se despojó a sí mismo de todo, siendo el dueño de la gloria. ¿Y por qué no nos constriñe? ¿Por qué no nos aprieta, nos ciñe el amor de Dios? ¿Por qué vemos hoy cristianos tan fríos que apenas si podemos sacarle un saludo a la ligera, apenas una mirada de amor? Porque hoy vemos rostros ceñidos, hoy vemos tanta apatía en el pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el amor de Dios no nos constriñe? Vamos a leer 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y allí Pablo expone lo que la cruz hizo por él y por la iglesia primitiva, por toda la iglesia cristiana, y lo que debería hacer por nosotros. Y cuando llegamos a esa condición, cuando la iglesia manifieste el amor de Cristo,
debido a lo que la cruz santifique para ella, entonces realmente estaremos en condiciones de conmover al mundo entero como lo hizo la iglesia primitiva. Hechos 17, capítulo 17, versículo 6 dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero. Qué lindo sería, ¿no, hermanos? Que a nosotros nos vieran como hombres y mujeres que trastornamos el mundo. Pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Trastornar para el bien. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15 leemos, recién lo hemos leído, porque el amor de Cristo nos apremia, nos constriñe, nos ciñe, al pensar que si uno murió por todos, luego todos han muerto. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora, en Hebreos capítulo 2, versículo 9, dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Allí leemos que Jesús, por gracia de Dios, gustó la muerte por todos. Y en griego no dice por todos, o sea, en plural. Va más allá de eso. En realidad dice por todo, en singular. Jesús gustó la muerte por todo, en singular. Y cuando Adán pecó, se puede entender, ¿no?, que la maldición vino no solo sobre la raza humana, sino sobre las plantas, sobre los animales, o sea, sobre todo. Y al hombre le dijo Dios: maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos te producirá. Eso está en Génesis capítulo 3, versículo 17 y versículo 18. Yo te pido, amigo y amiga que estás escuchando, toma atención a esta prédica, porque si no la sigues en una secuencia continua, vas a entender mal lo que el Señor te quiere enseñar en esta tarde. Cuando los soldados romanos pusieron esa corona de espinas en la cabeza de Cristo, lo hicieron en son de burla, pero Dios transforma la locura de los hombres en verdad. Dios dijo a Adán, tras la caída: maldita será la tierra. Y aquellos cardos y espinos de la corona que llevaba nuestro Salvador simbolizaban la maldición del pecado sobre el mundo. Y por todos murió, dice Pablo, para que los que viven, gracias a la cruz, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y voy a contar una pequeña historia que se dio en Scotland, el lugar donde nació David Livingstone, el misionero más, podríamos decir, emblemático, importante, significativo, el sinónimo que tú le quieras dar, que ha conocido África en ese entonces. Allí le habían construido una capilla en forma de choza africana, a modo de memorial. Y en su interior llamaban la atención dos inscripciones destacadas sobre sus lisas paredes. En una se leían las palabras de Pablo: el amor de Cristo nos constriñe. Y en la otra pared, sus propias palabras: el amor de Cristo me constriñó, o sea, me apremió, me ciñó. Y este misionero, habiendo captado ese gran destello del amor divino que se había vaciado hacia él mismo, Livingstone renunció a su lucrativa profesión como doctor en Blantyre, Scotland. Lo dio todo a cambio de ser misionero en África. Y en sus días no había facilidad para el transporte, no existían organizaciones misioneras, tampoco licencias ni permisos, que en el presente sí los hay. Y fue allí como un misionero dispuesto a morir por su Salvador. Y murió allí. El gobierno inglés lo trató con dureza,
mientras estuvo vivo. Pero al descubrir que había muerto, dijo, merece un funeral digno. Y qué triste es que casi siempre alabamos a las personas después de su muerte. Porque a las personas, siempre pienso, hay que darle lo que se merecen en vida, porque ya han muerto, están en la eternidad. Pero bueno, por lo menos decidieron darle un funeral digno, los ingleses que lo habían tratado con dureza en vivo. Y decidieron enterrarlo en la catedral de Westminster, junto a los otros ingleses ilustres. Pero había muerto a 250 kilómetros en el interior del África. El problema era cómo llevar su cuerpo hasta la costa a través de esa distancia, porque había que atravesar toda una selva. Por supuesto, no existían los aviones, trenes ni automóviles. El único medio de transporte era la camilla de vigas y travesaños. No la podían transportar los británicos, así que pidieron a los africanos si lo podían hacer ellos. Y estos respondieron, sí, merece un gran funeral, pero no podrán tener su corazón. Y efectivamente lo abrieron, les trajeron el corazón y lo enterraron en África, a quien lo había dado todo. Y a continuación, tras haberlo embalsamado, lo transportaron en la camilla los 250 kilómetros a través de pantanos, entre animales salvajes, peligros de enfermedades y tribus hostiles. Lo llevaron hasta la costa, donde pudo ser embarcado hacia Inglaterra, para allí recibir los debidos honores póstumos, llamados así, que son los que se dan después de haber sido enterrado la persona. Hasta ese punto apreciaban al mayor misionero que el África ha conocido hasta ese entonces. Y que tú, querido cristiano, y yo, apreciemos a Jesucristo hasta el punto de darlo todo por Él. Ojalá que el Señor esté tocando tu corazón, como ese día ese siervo dejó todo, su doctorado, su profesión, por darlo todo por el Señor, por la causa de Cristo. Ojalá que nosotros también podamos algún día, si así Dios lo permite, ser recordados de esa forma, ¿no es cierto? Quizás en el presente no te están valorando, pero quizás por la gracia de Dios dejes una siembra tan profunda en el corazón de las personas que recuerden y puedan decir verdaderamente, era un hijo o era una hija de Dios. Dios nos empleará entonces a nosotros para conmover este mundo con la gloria de la cruz de Cristo. Así podremos ser usados nosotros si damos todo por la causa de Cristo. Ahora, la cruz era el centro de la predicación en el Nuevo Testamento, remontándonos a la Biblia. Y eso lo vemos con el más destacado predicador, evangelista y teólogo, el apóstol Pablo. Y analicemos una de esas sublimes declaraciones sobre la cruz que hizo él, y que dice así: porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para no anular la eficacia de la cruz de Cristo. Porque el mensaje de la cruz es locura para los que están perdidos, pero para los que estamos siendo salvos es poder de Dios. Eso se encuentra en 1 Corintios capítulo 1 y versículos 17 y 18. Ahora destaquemos dos hechos que Pablo afirma en este pasaje que acabamos de leer. En primer lugar, vamos a analizar: predicar la cruz y predicar el evangelio son sinónimos, o sea, son iguales. Y es necesario recordarlos, pues se suele predicar muchas cosas en el nombre del evangelio, que son en realidad los frutos o la esperanza del evangelio, pero no en sí el evangelio mismo. Y por importantes que sean esas cosas, el evangelio es Jesucristo y este crucificado. Cristo colgando de la cruz era el evangelio de la iglesia primitiva. En segundo lugar, el poder de Dios está en la cruz. Leemos en Romanos capítulo 1, versículo 16,
Dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. El poder está en la cruz. Predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropiezo. Y para los gentiles, necedad. Pero para los llamados, o sea, los que han aceptado a Cristo, los que están siendo salvos por Él, así judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Sigue diciendo el apóstol Pablo, me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí hemos prestado atención a dos verdades relativas a la cruz de Cristo. En primer lugar, en las prédicas anteriores, hemos visto cómo la cruz expuso a Satanás como asesino. Y es imprescindible que todo cristiano lo comprenda, a fin de no resultar engañado por él. Es mentiroso, lo sabemos, padre de mentira y asesino. Y hemos visto también que el pecado, cada uno de ellos, hasta el que parece más pequeño, lleva en sí mismo, en esencia, la crucifixión de Cristo. Eso significa que tenemos que odiar al pecado, que significa crucificar a Cristo. En segundo lugar, también vimos, en prédicas anteriores, la cruz como demostración del amor abnegado, o sea, de renuncia a todo, significa amor abnegado, se renuncia a todo, de Dios, que se da en sacrificio. Dios muestra su amor hacia nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso lo puedes encontrar en Romanos capítulo 5, versículo 8. Y nunca olvides eso. Antes o después llegará el momento en lo que te sientas desanimado, especialmente cuando Satanás haya podido golpearte y te diga que Dios no te ama, dado que eres un pecador y que tu vida es un aparente fracaso. ¿No lo has sentido así? ¿No has dicho, no, ya mi vida no tiene perdón de Dios? ¿No te has sentido perdido o fracasado? Esa es la voz del diablo a la cual tú no debes escuchar. Recuerda entonces lo que tuvo lugar en la cruz siendo aún pecadores. Respóndele con las palabras de Pablo cuando te vengan esos pensamientos que se encuentran en Romanos capítulo 8, versículo 37 y siguientes versículos. Cuando dice, estoy seguro de que nada en el cielo, en el mundo, ni en el reino del diablo podrá jamás separarme del amor de Dios que se demostró en Cristo Jesús y en este crucificado. Miremos con atención ahora a la tercera verdad importante que hoy la vamos a ver. Las anteriores la hemos visto en los estudios anteriores. La tercera verdad entonces importante con respecto a la cruz. Leemos en Corintios que la cruz de Cristo es el poder de Dios para salvarnos del pecado. El Nuevo Testamento enseña que es en la cruz donde Dios nos salva del pecado. Es en ella donde tenemos redención del pecado. Pero para poder ver esa verdad o apreciarla, a esa verdad, debemos analizar el problema en sí del pecado. Y miremos con atención a esta verdad. Para muchos, el pecado es transgresión de la ley, entendida como un código o conjunto de reglas. Sin embargo, en la Escritura el pecado es más que eso, más que un conjunto de reglas, de códigos. De hecho, se presenta como un problema dual, doble. Primero, el pecado es un acto, y esto se lo debe entender bien. El pecado es un acto. Se puede entender como errar el tiro, que es el significado del término que en el Nuevo Testamento se traduce por pecado. Se puede definirlo en términos de violación de la ley de Dios o transgresión, como dice la Biblia. La violación deliberada y voluntaria de una ley.
El pecado comienza con el consentimiento mental a un deseo pecaminoso. Comienza en la mente y que puede seguirse del acto externo, lo que se exterioriza. En lo que hay en la mente no se ve, pero luego se hace visible como un acto externo. El diablo o la carne te asaltan como tentación. Y si tu mente consciente dice sí, ese es el pecado concebido en la mente. Luego será cumplido en un acto visible, porque lo que se engendra en la mente, luego se lo exterioriza. Por eso hay muchas personas que han venido concibiendo en su mente desde pequeño situaciones de odio que luego han sido ejecutadas quizás en su adolescencia o en su madurez, como actos quizás de violaciones o de asesinatos, porque han sido concebidos en su mente, acumulados, pero lo que se concibe en la mente y no se lo arranca, en algún momento se lo exterioriza como un acto visible. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado, como acto a la luz de la ley de Dios, resulta en culpa y condenación. Por lo tanto, hermanos, a preparar esa mente y tener la mente de Cristo. Porque aunque lo tengas en la mente, ya está concebido como culpa y condenación ante los ojos de Dios. En segundo lugar, este problema dual del pecado, lo vemos en el Nuevo Testamento, presenta también al pecado como un poder. Recién hemos visto como un acto, ahora lo vemos como un poder, como una fuerza o principio que mora en tu naturaleza y la mía. Nacimos con él y lo arrastramos hasta la muerte. En Romanos capítulo 7, Pablo lo llama la ley del pecado. Ley no debe aquí entenderse tampoco como un código o conjunto de reglas, sino como entendemos la ley de la gravedad, como un principio fuerza, como eso que nos atrae a la Tierra. Por eso, si no tuviéramos la ley de gravedad, andaríamos todos volando en el universo. Pero la ley de gravedad nos atrae hacia la Tierra, por eso caminamos aquí pisando la Tierra, por la misma ley de gravedad. Ahora, esa ley entendida como ley de gravedad, es la que está en nuestro interior, y eso es lo que muchos cristianos ignoran. Debido a ello, al sentir la presión de esa ley, se desaniman exclamando y dicen muchos, quizás sea porque no soy cristiano en realidad, y al cabo no vale de nada que hagan nada porque no soy cristiano, porque, en fin, hago cosas que muestran que no soy cristiano. Ahora, veamos dos declaraciones que nos ayudarán a comprender ese problema. Una fue pronunciada por el Señor Jesús y la otra por el apóstol Pablo. En Juan capítulo 8, versículo 32, Jesús hablaba a los judíos que no habían comprendido la realidad del pecado como poder, como fuerza, y que los tenía esclavizado. Y así es como Jesús lo explicó a los judíos: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Si tienes duda en cuanto al significado de la palabra verdad, continúa hasta el versículo 36 de este mismo capítulo de San Juan capítulo 8. Entonces, por verdad, quería decir él mismo, pues afirmó: si el Hijo os liberta, seréis realmente libre. ¿De qué clase de libertad estaba hablando Cristo? Los judíos no lo comprendieron. Y en el versículo 33 le responden ofendidos: descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos. Interpretaron que Cristo se estaba refiriendo a la libertad política. Y aún así mentían, pues sabían bien que estaban bajo el yugo de Roma. Y sin embargo dijeron: descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo dices, seréis libres? Y Jesús les responde: os aseguro que todo el que comete pecado como acto o transgresión, que el primer punto que vimos, es esclavo del pecado. Un esclavo está totalmente privado de libertad.
Y tal es la situación que Pablo expone en Romanos capítulo 7, que se los voy a leer porque si no tienen Biblia en mano no van a poder comprender. Es una lectura un poquito extensa, pero la vamos a hacer. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Qué fuerte que es Romanos 7, y hay que saberlo entender, por eso no te desvíes, hermano. Trata de poner atención en esta explicación. El objeto de la discusión en Romanos 7 es la incompatibilidad, algo que no va en acuerdo entre una cosa y la otra. La incompatibilidad entre la carne o naturaleza pecaminosa y la ley. Por supuesto, la naturaleza del creyente y del incrédulo, escucha bien, son idénticas. Por lo tanto, la cuestión clave no es si Pablo está refiriéndose aquí al convertido o al inconverso. Al aceptar a Cristo, no cambia tu naturaleza. Sigue siendo pecaminosa 100% y sujeta al pecado. En Romanos 7, capítulo 14, afirma: sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy de carne, vendido al poder del pecado.
Y en los versículos 15 al 23 lo explica así. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Veo en mis miembros otra ley. Y se refiere aquí al pecado como una ley, como un principio, como una fuerza que lucha. ¿Contra quién? Contra la ley de mi mente. Y me somete ¿a qué? A la ley del pecado que está arraigada en mis miembros. Ahora, continuemos para hacer entendido esto. Cada uno de nosotros, creyentes o incrédulos, tiene en sus miembros la ley del pecado. Y eso es lo que hace imposible que vivamos por nosotros mismos la vida que quisiéramos. Pablo dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y en la primera parte del versículo 25, Pablo emplea una expresión muy clave que en el original griego, autosego, que por desgracia pocas traducciones la pasan fielmente al castellano, dice así, así dejado a mí mismo, o en otras versiones dice así yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. O sea, equivale a decir que sin la gracia, sin Dios, sin el Espíritu Santo, yo solo, lo mejor que puedo hacer es servir a Dios y a su ley con la mente. Pero con mi naturaleza me resulta imposible. Tratando de obedecer sin Cristo, no logro salir de la más despreciable esclavitud del pecado. Y en esa situación es cuando Pablo dice, miserable de mí, y que junto con Pablo nosotros también podamos exclamar, qué miserables que somos. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Que podamos decir lo mismo que dijo Pablo. Y entonces la respuesta, como Pablo dijo, y que pueda ser tu respuesta también, gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Dios no te culpabiliza por la ley del pecado que está en tus miembros, ¿escuchas? Por la ley que está en tus miembros. Naciste con ella, no eres culpable por ella, la heredamos de Adán. Por lo tanto, la ley, fuerza o principio del pecado, esa ley no conlleva culpabilidad, aunque, escucha bien, te descalifica para el cielo. Ahora, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 50, leemos que la carne y la sangre, o sea, la naturaleza humana pecaminosa, no pueden heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la corrupción no hereda la incorrupción. Ahora sigamos. ¿Cuál es la doble solución que Dios da al problema dual del pecado? ¿Soluciona acaso solo una de las partes? No. Entonces, ¿cuál es la solución para nuestros pecados? Los actos voluntarios que implican culpabilidad y castigo. La sangre de Cristo. Leemos en Hebreos capítulo 9, versículo 2, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. En Mateo capítulo 26, versículo 28, vemos a Jesús en el aposento alto, donde instituyó la cena del Señor. Y tomó allí la copa y dijo a los discípulos, esto es mi sangre del nuevo pacto, que va a ser vertida a favor de muchos, para el perdón de los pecados. En otras palabras, mi muerte en la cruz va a pagar el precio por vuestros pecados y se constituye en el fundamento del perdón que la ley aceptará. ¿Qué implica el término sangre en el Nuevo Testamento? Recuerda que con la excepción de Lucas, todos los escritores del Nuevo Testamento fueron judíos. Estos comprendían la sangre como simbolizando la vida. La sangre derramada es la vida entregada hasta la muerte por nuestros pecados, ya que la sangre de Cristo representa la justicia de la ley establecida en la cruz, en la muerte de Cristo. Y en 1 de Juan 1, del versículo 7 al 9, leemos que si andamos en luz, o sea, en Cristo, que es la luz del mundo, la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Pero si bien Dios
puede perdonarnos, y escucha bien esto porque si no se entiende esta parte, muchos van a andar por esta vida haciendo desastres y con su vida condenada. Tenemos que entender bien esto, que la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Pero si bien Dios puede perdonarnos por nuestros actos, transgresiones o pecados, en virtud de la sangre de Cristo que limpia todo pecado, sin embargo, la pecaminosidad o el principio o ley del pecado no puede ser perdonado. No es posible perdonar la pecaminosidad. Dios puede perdonarnos por lo que hemos hecho, no por lo que somos desde el nacimiento. Y para ello hay otro remedio, que es la cruz de Cristo. Ahora, para que puedas entender esto, no te desesperes porque lo vas a entender, vamos a explicar la diferencia entre la sangre y la cruz mediante una ilustración. Supongamos que en el patio de mi jardín hay un manzano y ya estaba allí cuando yo llegué. Al dar las primeras manzanas pruebo una de ellas. Es agria e incomestible. Así que las recojo todas ellas y las arrojo a un arroyo cercano. ¿Soluciono con ello el problema? Sí, por el momento. Pero, ¿qué clase de manzanas volvería a dar el año siguiente? Mientras no se interviene en el manzano mismo, persiste el problema de la incomestibilidad del fruto. Y si anticipándome a la próxima estación de producción de manzanas, cavo zanjas alrededor del árbol y deposito allí varios kilos de azúcar para sacarle lo agrio, ¿habré logrado que en lo sucesivo la cosecha consista en manzanas comestibles? Bien sabemos que no. ¿Por qué no? ¿Dónde en sí radica el problema? ¿En el suelo? No. No está en la calidad de los nutrientes, hermanos y amigos que estás escuchando, sino en la calidad del mismo árbol. Necesitamos comprender que el auténtico problema del pecado en el hombre, que el crimen y el pecado van en aumento en nuestro mundo. ¿Y cuál es la solución a los problemas? Si el Evangelio solo puede solucionar los frutos de nuestro problema del pecado, ya que la sangre nos limpia de los frutos que nosotros cometemos mal, en el sentido de perdonar nuestras transgresiones, se trata de entonces una solución solamente temporal, porque si yo corto las manzanas y las tiro, el otro año me va a volver a dar manzanas agrias, y las tiro y vuelvo, y así va a estar toda una vida con manzanas agrias. Ahora, continuemos. Mi naturaleza pecaminosa producirá con seguridad nuevamente frutos amargos, pecados. El perdón de los pecados pasados, hermanos, por maravilloso que sea, no constituye la solución completa al problema de mi pecado. El perdón de los pecados pasados es maravilloso y agradezcamos a Dios que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero claro, hay hermanos que dicen, yo me paso toda una vida cometiendo pecado, total la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y yo hoy cometo adulterio, total mañana la sangre de Cristo me limpia de todo pecado y mañana vuelvo a cometer otra cosa. Y así hay cristianos que viven justificando como que la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado. Pero sigamos. Me produce paz que la sangre de Jesucristo me limpia de los pecados, pero no me siento para nada feliz con ese círculo vicioso de pecar y ser perdonado, volver a pecar y ser perdonado y volver a pecar y ser perdonado. ¿Es ese tipo de perdón la única esperanza del Evangelio de Cristo? ¿Está ahí el límite del poder del Evangelio? ¿Es ese Evangelio que debemos solamente predicar? Porque entonces estaríamos formando cristianos viciosos. Pecan, la sangre de Cristo lo limpia y así, cristianos viciosos. Volvamos. El hombre moderno ha probado toda clase de remedios para nuestro problema del pecado. La educación. ¿Cuántas veces la educación ha querido poner normativas para que los chicos no cometan tantos actos de pecados en las escuelas? Las leyes restrictivas que se han impuesto en las naciones, en los países, en el mundo entero. Los incentivos que se han dado a las personas para que dejaran de pecar, pero ninguno de ellos han logrado contener el pecado, el crimen. No hay solución en las ideas humanísticas. ¿Cuántos humanistas han levantado situaciones, establecimientos para fomentar el bien?
Ahora, por ejemplo, remontémonos a un acto nada bueno, pero que en ese entonces querían poner normativas como por ejemplo el marxismo, que pretendía ser una solución científica al problema del pecado del hombre. Parecía bueno, maravilloso, pero aquella hipótesis necesitaba confirmación. Rusia lo intentó más o menos unos 75 años y fracasó lo mismo que China. Y no hay ninguna solución humana capaz de resolver nuestro problema del pecado. Ahora volvamos a lo nuestro. Así pues permanece la cuestión que estamos discutiendo. ¿Cuál es la solución a nuestro problema en sí del pecado? ¿Es cambiar el entorno político y económico? Pregunto. Por ejemplo, si arranco el manzano y lo sitúo en un campo de naranjos, ¿comenzará entonces a producir naranjas? No. Y hace algunos años ciertos movimientos, que no vale la pena dar el nombre, pretendió hacer eso mismo. Pretendiendo que si uno se arma con amor y pureza y honestidad, el mundo cambiará mejor. Y prometía evitar cualquier otra guerra, pero ese movimiento agonizó sin haber conseguido para nada su objetivo. La razón por la que la iglesia cristiana languidece, hermano y hermana, es por no haber reconocido esa respuesta dual del evangelio al problema del pecado. Y el poder del evangelio no está solo en la sangre de Cristo, sino también en la cruz de Cristo. Quizás recién has respirado, quizás has estado conteniendo el aire y diciendo esta hermana, pero esa es la dualidad del evangelio, hermanos. La cruz de Cristo. En virtud de la sangre de Cristo derramada, Dios puede perdonar los pecados, pero la pecaminosidad no puede ser perdonada. Y es necesario que continúe. Y uno de los errores que solemos cometer al hacernos cristianos es que pensamos que con la ayuda de Dios podemos cambiar nuestras naturalezas pecaminosas. Pero no hay tal, hermanos. En San Juan capítulo 3, versículo 6, Jesús dijo a Nicodemo, lo que nace de la carne es siempre carne. Y lo que nace del espíritu es espíritu. La solución divina al problema de la carne pecaminosa no es el mejoramiento o conversión de esta. ¿Sabes cuál es la respuesta de Dios en lo referente a la carne? ¿Sabes cuál es su veredicto? Crucifixión. La carne ha de morir. Esa es la receta. Dios te perdona los pecados mediante la sangre de Cristo, pero no te perdona por la pecaminosidad. Lo que hace es poner el hacha al árbol. El manzano que da manzanas amargas debe ser arrancado y hay que plantar uno nuevo en su lugar. No intentes mejorarlo, ese árbol que da manzanas agrias, porque no lo vas a mejorar. Tienes que arrancarlo, como le dijo el Señor a Nicodemo. Lo que nace de la carne es siempre carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Entonces, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 nos dice, lo que hace la cruz, si alguno está en Cristo, dice, es una nueva creación. Nueva, hermanos, no algo mejorado o maquillado o pintado. Es algo nuevo, hermano, es una nueva creación. Dice, las cosas viejas pasaron, todo es nuevo. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. O sea, hermano, la fórmula del evangelio no consiste en cambiar el entorno. No consiste en que le pongas azúcar al manzano o que lo traslade de tierra. Tampoco consiste en mejorar tu yo. Esta es la fórmula, no yo, sino Cristo. Y esto es lo que no se entiende, porque a veces queremos hacer con nuestros propios méritos, nuestras propias fuerzas, cambiarnos a nosotros, y por eso fracasamos, porque la carne siempre nos va a llevar a lo malo, porque reside la naturaleza adánica en nosotros. Entonces tenemos que pasar por el proceso de la crucifixión. Es el único camino para la salvación. Y esto es lo que llevó a un sabio francés del siglo XIX a hacer la declaración. Dice, todo cristiano nace crucificado. Dietrich Bonhoeffer, un mártir que murió en Alemania a la edad de 39 años, dijo, cuando Dios te llama a morir. Y si no has muerto, si fuiste enterrado vivo cuando tu pastor te bautizó, no eres aún cristiano.
ya que el Evangelio requiere la entrega de tu vida a cambio de la vida de Cristo. Ese es el remedio divino al problema de nuestros pecados. Muchos creen que porque se arrepienten de sus pecados, la sangre de Cristo le ha perdonado sus pecados. Porque se bautizan, han hecho una confesión que todo es bíblico y todo es parte del Evangelio de Cristo y todo lo tenemos que hacer porque son mandamientos. Pero y cuando llegan al proceso de la crucifixión, es que si hermano que estás escuchando, amigo que estás escuchando, si tú no pasas por el proceso, por esa dualidad del lavamiento de la sangre de tus pecados y la crucifixión, que es la muerte a tu yo, que es la muerte a tu vieja manera de vivir, ya Cristo no va a poder vivir en ti si no lo haces, porque vas a seguir viviendo tú. Y Cristo dice que Él tiene que vivir en ti. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y es el proceso ese de la crucifixión la que no se predica. La muerte al yo, a mis intereses, a mis necesidades, a lo que yo quiero, al egoísmo, a toda esa pecaminosidad que viene arraigada dentro de todo. Nadie se libra. Nadie puede decir yo no. No. Adán fue el primero y nosotros le hemos seguido. La traemos arraigada y no la podemos sacar si no morimos. La muerte, la crucifixión es el único paso para la salvación de las almas en este mundo. En los posteriores mensajes vamos a seguir predicando acerca de esto. No te quedes con este pensamiento porque vamos a entender bien qué es la crucifixión a posterior. No creas que crucificarte es hacer obras, que el Señor las considera obras muertas, dice. Vamos a ver realmente qué es la crucifixión de Cristo, qué es lo que te va a dar la salvación de tu alma. Si tú estás hasta el día de hoy convencido de que eras salvo, te sientes feliz, te sientes tranquilo porque dices, bueno, yo he hecho profesión de fe, he confesado mis pecados al Señor y el Señor dice que su sangre me ha limpiado de todos mis pecados, pero tú sigues viviendo en esa naturaleza vieja. Entonces yo hoy te estoy diciendo de parte de Dios que tu fin es un fin de muerte. Porque si en tu vida no hay una muerte, en tu vida no hay una crucifixión, que es lo que pasó Jesucristo, vas a seguir viviendo tú. Y el sentido del cristianismo en la tierra, y que fueron los cristianos primitivos y muchos hoy en día también, es entender que si no morimos juntamente con Cristo, no podemos nacer de nuevo. ¿Qué es lo que Jesucristo trataba de hacerle entender a Nicodemo? Dualidad, hermanos, la sangre y la cruz. ¿Por qué la separamos a la cruz? ¿Por qué la separamos a la cruz del Evangelio? ¿Por qué no nos gusta morir? ¿Por qué no nos gusta desprendernos de ese cuerpo pecaminoso que traemos desde que nacemos, desde que nos formamos del vientre de nuestra madre? ¿Por qué? Si eso no nos lleva al cielo, hermanos. Si hemos predicado un evangelio barato, diciéndole que la sangre de Cristo nos limpia, vamos a la iglesia, confesemos nuestros pecados y sigamos nuestra vida como queremos. Total, la sangre fue derramado por mí. Cuando recién entendamos lo que significa el amor de Dios, que lo hemos explicado miércoles anteriores, pasar por esa muerte sin retorno bajo la maldición de Dios, para que nosotros no tengamos que experimentar ni gustar la maldición de Dios, que es la muerte sin retorno, que no tiene salvación ni perdón. Entonces recién ahí tú vas a entender lo que es realmente morir al yo. Es morir a todo eso que traes desde el nacimiento, para que Cristo empiece a crecer en ti y tú menguar, y para que el mundo pueda ver a Cristo en tu vida. Que Dios bendiga tu vida, querido amigo que has estado escuchando, o cristiano que has estado creyendo que eras salvo. Quizás hoy Dios te ha llevado a la cruz de Cristo. Ve a los pies de Él y dile: Señor, yo quiero la dualidad de este evangelio precioso. Yo quiero la dualidad de tu sangre y de tu cruz, Señor. Yo me arrepiento de todos mis pecados, porque si no hay confesión y arrepentimiento, no hay remisión de pecados. Con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación, dice el Señor. Entonces es el primer paso, pero el otro paso que debes empezar a hacer ahora, si Dios te permite y te da vida en la tierra, es empezar el proceso de crucifixión, que es la muerte a esa ley de pecado que viene arraigada dentro nuestro y que no puede morir de otra forma que no sea a través de la crucifixión. Que Dios te bendiga, que la cruz de Cristo haya trastornado tu vida,
Porque si no te trastorna tu vida, vas a seguir convencido en que puedes seguir viviendo conforme a tu yo, conforme a esa ley que te atrae, ¿viste? Y que no te deja, como la ley de atracción que no te deja volar. Por eso nos trae a la tierra. Esa ley de pecado no te va a dejar que tú puedas ir al cielo. Esa ley que viene arraigada en tu interior no va a dejar que tú asciendas cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Ese peso de pecado arraigado en tu interior, esa ley que viene desde los comienzos del pecado de nuestros primeros padres, no te va a dejar que asciendas al cielo, por más que la sangre de Jesucristo te haya limpiado, poderosa sangre de nuestro Jesucristo para remisión de nuestros pecados. Esa dualidad tiene que estar en tu vida, querido amigo. Esa dualidad, querido hermano, si no la has puesto en evidencia en tu vida. Por eso se ven muchos cristianos, muchos, pero pocos verdaderos cristianos, que puedan decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, pero que no sea de palabras, sino que sus hechos muestren, que el mundo llegue a aborrecerlo porque lo vean a Cristo. ¿Te aborrece el mundo? A Cristo lo aborrecieron, por eso lo mataron, por eso lo crucificaron. A ti también te va a tocar vivir esa parte. Ese es el proceso de la crucifixión. Por eso no podemos evadir nosotros la crucifixión. Tenemos que pasar por esa muerte, y la muerte es dolorosa. ¿A quién le gusta morir crucificado? A nadie. Ni Jesucristo quería morir porque sabía lo que significaba. Nosotros, si somos cristianos, tenemos que morir juntamente con Cristo. Vamos a encomendarnos en la mano de nuestro Dios para cerrar este espacio.